Vamos a continuar con la práctica de regresión logística que habíamos empezado a ver el otro día. Recordamos que el primer paso va a ser cargar la librería y leer los datos. De forma que, pues tenemos los datos construidos, vemos un poco cuáles son, teníamos el nombre del senador, el estado, que en realidad no nos van a servir, el partido político, el voto sí o no y la contribución en dinero. Hablábamos de que en lugar de utilizar directamente la contribución en dinero, lo íbamos a convertir en una cantidad que tiene que ver con el número de cifras de la contribución, que calculábamos con esta fórmula que tenemos aquí. Si corremos la línea 9, pues veremos que disponemos de una nueva columna que está relacionada con el número de cifras. Como habíamos visto ya un poco la descriptiva general al principio, vamos a pasar directamente a realizar la regresión logística que teníamos pendiente. Vamos a la línea 83. La función que hace una regresión logística es GLM, Generalized Linear Model, modelo lineal generalizado. Vamos a utilizar normalmente el formato de fórmulas, es decir, vamos a poner la variable dependiente con la virgulilla que quiere decir en función de la variable independiente. La variable dependiente en este caso va a ser un factor que tiene dos categorías, votos sí o no, y el número de cifras es una variable numérica. Estas dos variables las vamos a obtener del data frame que se llama votos. Y vamos a utilizar para el ajuste del modelo lineal general la familia binomial. Es decir, se trata de un modelo de regresión logística. Tened en cuenta que dentro de lo que se denomina la familia exponencial hay muchas otras distribuciones que nos proporcionarían otros modelos diferentes. Bueno, pues hacemos el ajuste e inmediatamente tenemos en el objeto GFIT1 el ajuste realizado. Si queremos ver un resumen de lo que hay en ese objeto, pues aquí tenemos el resumen. Bueno, pues nos da la llamada, es decir, la función que hemos utilizado, y sobre todo nos interesa ver los coeficientes. El término independiente, menos 6,496, y el beta 1, que es 1,468. El valor es positivo, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que a medida que aumenta el número de cifras, también aumenta la probabilidad de voto positivo. Además, la relación que hay, si miramos en el correspondiente p-valor que tenemos aquí, se trata de una relación significativa. Luego hay un efecto significativo o una relación significativa entre la probabilidad de voto positivo, o mejor, entre el logit del voto positivo y el número de cifras que tiene la cantidad con la que la industria automovilística contribuye a la campaña del senador. Bueno, recordad que en estadística el hecho de que haya una relación, como es el caso, no implica necesariamente que haya una relación de causa-efecto, es decir, puede ser solamente una relación circunstancial. Por ejemplo, pues la relación puede ser debida a que lógicamente votan sí aquellos estados que tienen mayor industria automovilística y también son los que tienen más contribución. Luego, si hay una relación de esa manera, pues no quiere decir que estén comprando a los senadores, sino simplemente que las dos aumentan de acuerdo con una tercera, que es la cantidad de industria automovilística que hay en el correspondiente estado. Bueno, aquí simplemente lo que vamos a hacer es dibujar esa curva. Bueno, pues construyo valores de x desde 0 hasta 8, que van saltando de 0,1 en 0,1. Pues veo el modelo, veis que el modelo que estoy poniendo es el modelo que salió aquí, menos 6,496 más 1,468. Y bueno, pues calculo la probabilidad con la fórmula de la logística. También voy a poner, recordáis el punto de corte que era menos 1 por el beta 0 dividido por beta 1. Bueno, pues si selecciono todo esto, lo corro y me va a dibujar la curva de regresión logística, número de cifras, probabilidad de voto positivo. Bueno, ya vimos también el resumen. Vamos a hacer una cuestión importante. Un ANOVA, un análisis de la varianza para modelos lineales generales, utilizando un test G cuadrado.
¿Qué es lo que va a hacer este ANOVA? Bueno, vamos a correrlo para que lo veamos. Lo que nos va a hacer es un test secuencial. En lugar de poner en el modelo todos los parámetros simultáneamente, lo que va a hacer es ponerlos de forma secuencial. Es decir, primero va a introducir solamente la constante, después de la constante va a introducir la variable y ve cómo se diferencian esos dos modelos. Mirad entonces que el modelo nulo, es decir, el modelo que tiene beta 0 solo, tiene 99 grados de libertad y una deviance de 132,81. El que tiene además el número de cifras, bueno, pues tiene 98 grados de libertad, es decir, hay una diferencia de 1 grado de libertad entre los dos y una deviance de 109. La diferencia entre ambas cantidades es 23,72. Bueno, pues podemos hacer un contraste para comparar los dos modelos, utilizando este valor de la deviance que sigue un G cuadrado con 1 grado de libertad. Ese valor es significativo, lo que quiere decir que el modelo con las cifras es significativamente mejor que el modelo solamente con la constante. Probablemente, bueno, pues esta forma secuencial es en algunos casos mejor que la forma anterior con el test de Walsh, puesto que solo tiene en cuenta los términos anteriores. Bueno, esto podríamos hacerlo nosotros mismos. Podríamos ajustar el modelo nulo ajustando solo con la constante, que se le dice de esta manera. Si pongo en función de 1, esto quiere decir que el modelo solo tiene constante. Lo corro y lo muestro. Bueno, pues veis que aquí en este caso solamente tengo un coeficiente y bueno, pues tiene 99 grados de libertad y la deviance es 132,8, que es como habíamos visto antes. Bueno, pues ahora ANOVA también sirve para comparar dos modelos, de forma que uno está incluido en el otro. Pues podría comparar estos dos modelos y obtengo lo mismo que obtenía antes. La diferencia es que si tengo modelos más complejos debería utilizarlo de esta forma y no de la forma anterior, porque la forma anterior incluye todas aquellas variables que no sean la constante. Otra función importante en el caso de R es la función predict. Predict sirve para cualquier tipo de modelo que permita hacer algún tipo de predicción. Normalmente cuando uno programa un paquete de R y hace modelos de predicción, programa también la forma de predecir esos nuevos modelos. Bueno, los argumentos de esta función son el objeto que contiene el modelo con el que queremos predecir y puede que un nuevo conjunto de datos con la misma estructura para los que queremos predecir. Aquí no tenemos ese nuevo conjunto de datos, lo que quiere decir que lo que vamos a hacer es simplemente predecir para los propios valores, para los propios datos con los que se calculó el modelo. Y lo que vamos a predecir en este caso es la respuesta. Si buscáramos esta función veríamos que hay varias formas de predecir. La respuesta va a ser la probabilidad esperada de voto sí para cada cantidad de cifras. Bueno, pues corro esto. Ahora, si yo quiero verlo, voy a seleccionar solamente pi, lo corro y ahí tenemos la predicción de las probabilidades para los 100 senadores. La predicción como variable nominal, como un factor, pues es simplemente si la probabilidad es mayor de 0,5, entonces la predicción es 1 y si no, vamos a hacerlo 0. Bueno, pues pongo como numérico probabilidad mayor de 0,5, de forma que si es verdadero me pone un 1 y si es falso me pone un 0, que es lo que resultaría de convertir verdadero y falso en numérico como aparece aquí. Bueno, pues calculo esa predicción, ya lo puedo ver. Incluso podría convertirla en factor con los votos no y sí como antes, pero simplemente lo que voy a hacer es hacer una tabla para cruzarlo con el voto real, tal y como lo tengo aquí. A esto lo llamamos a veces una matriz de confusión que voy a mostrar. De los 100 senadores que tenemos, en 18 más 58 predecimos el valor adecuado y en 24 no.
Bueno, pues si quiero hacer las proporciones de la tabla con respecto a las filas, por ejemplo, pues del no se predicen correctamente el 47% y del sí se predicen correctamente el 93%. Luego, el número de cifras serviría para predecir el voto positivo, pero no tanto para predecir el voto negativo. Si hago la suma para ambas cosas, pues tengo que un 76% se predice correctamente para el conjunto completo de los datos. Bueno, pues vamos a ver ahora si introducimos el partido. Recuerdo que se puede introducir también una variable nominal como variable independiente, aunque nosotros no lo vamos a ver directamente aquí, lo vimos en la teoría. Lo que ocurre es que la variable partido se convierte también en una variable 0,1, de forma que, por ejemplo, vale 1 con los republicanos y 0 con los demócratas, o al revés. Bueno, es un proceso interno y ahora veremos que R solo lo hace sin ningún problema. Bueno, pues si corro esto de aquí, tengo un segundo ajuste, pongo el resumen y veis que el partido, bueno, pues partido republicano, luego, si nos pone partido republicano aquí, quiere decir que esa es la categoría a la que le ha asignado el 1. Al demócrata le ha asignado el 0. Bueno, luego el parámetro resultante del partido lo que hace es compararnos el republicano con el demócrata. En este caso tenemos un valor positivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que el partido republicano vota con mayor probabilidad, vota más al sí que al no. La probabilidad de que hay mayor probabilidad de que un senador republicano vote positivamente a la ley. También hay un efecto, una diferencia significativa, como podemos ver aquí. La interpretación en términos de odds ratio la tenéis colocada en el enunciado de la práctica para que veáis cuál es la idea. Si este término es positivo, el odds ratio positivo, o la ventaja de voto positivo frente a negativo es más grande en los republicanos que en los demócratas. En el caso anterior con las cifras también se puede interpretar de la misma manera, solo que si tomamos dos senadores que se diferencian en únicamente una cifra, bueno, pues la probabilidad o la ventaja de voto positivo frente a negativo es más grande cuando tenemos una cantidad numérica mayor en la contribución. Bueno, pues podemos hacerlo lo mismo, hacer la predicción como antes, pero ahora con este modelo, con únicamente el partido. Tomamos la predicción y hacemos la tabla. Aquí, bueno, pues si busco cuáles tienen datos faltantes, lo pongo aquí y le quito esos para hacer la predicción, porque hay un senador que no tiene partido, es independiente, y si no lo hacemos de esta manera nos daría problemas. Bueno, aquí tenemos la tabla, volvemos a hacerlo de antes para ver, pues en el caso del no, bueno, pues votan no el 63% de los demócratas y el 36% de los republicanos. Votan sí, bueno, pues el 42% de los demócratas y el 57% de los republicanos, y aquí vemos un poco cuál es el efecto. Bueno, esto es así, porque la predicción está de esta manera. La predicción total, corro, y el 59% se predice correctamente, que en realidad, bueno, pues no es un poco peor que antes. Podemos también, lógicamente, poner las dos cosas, poner las cifras y el partido. Bueno, si hacemos el resumen, vemos aquí que ambos son significativos, si bien, bueno, pues han cambiado las significaciones. Parece que en este caso, pues el prevalor del Partido Republicano es, con respecto al demócrata, es más pequeñito que el correspondiente número de cifras. Ambas cantidades tienen un efecto significativo. Bueno, pues puedo correr el arroba para ir viendo el
el efecto de forma secuencial, veis que el efecto de forma secuencial pues es mucho más grande que el que habíamos puesto antes. La diferencia es que en el modelo anterior metemos todas las variables a la vez, y en el segundo modelo, en este que estamos viendo para el ANOVA, lo que hacemos es que primero ponemos el número de cifras, vemos cuál es su efecto y a lo que queda le ajustamos el partido. Con lo cual, bueno, pues veréis que cambian un poco los p-valores. Este sigue siendo el mismo que antes, más o menos, pero el del número de cifras, bueno, pues ha cambiado. Podemos sacar con la función coeficientes también los coeficientes del modelo. Y luego una cosa importante, el odds ratio lo podemos interpretar con e elevado al parámetro. Bueno, pues si ponemos e elevado al parámetro, aquí tenemos una medida de la asociación entre el número de cifras y el voto, y entre el partido y el voto. Parece que hay una asociación un poco más fuerte entre el partido que con el número de cifras, por lo menos así a primera vista. Bueno, podemos hacer como antes en el contraste completo para ver si el ANOVA, veis que hace lo mismo que antes. Bueno, ya lo habíamos puesto. Podemos hacer lo mismo, hacer las predicciones, que es todo lo mismo que antes. Ahí tenemos la tabla. Vamos a hacer los porcentajes para que se vean mejor. De los no se predicen correctamente el 52%, de los síes el 73%. El modelo está muy lejos de ser perfecto, pero bueno, hay una predicción razonable que en total es del 65%. Tampoco es excesivamente alta. Bueno, pues aquí simplemente pues vamos a dibujar los dos modelos. Esto no es muy importante, esto está hecho simplemente para escribir los dos modelos en las transparencias. Simplemente aplicamos para los demócratas y para los republicanos, pues aplicamos el modelo tal y como lo hemos ajustado. En este modelo observamos que ambas curvas resultantes del modelo tienen la misma pendiente, la pendiente es común, es decir, que la forma en que aumenta la probabilidad de voto positivo en los demócratas y en los republicanos es la misma. Bueno, entonces las curvas de alguna manera son paralelas. La diferencia está fundamentalmente aquí. Veis que haciéndolo un poco medio en broma, se necesita una cantidad más pequeña, en el caso verde, para corromper a los republicanos que para corromper a los demócratas. Insisto que se trata solo de una broma, ya que al encontrar una asociación significativa en un modelo estadístico no significa que haya una relación de causa-efecto. Bueno, vamos a hacer otro modelo más. Aquí estamos suponiendo que la probabilidad de éxito aumenta de la misma manera en los demócratas y en los republicanos al aumentar el número de cifras, pero podríamos suponer que no. Es decir, podríamos suponer que estas dos curvas no son paralelas y tienen una pendiente diferente y por tanto no aumenta de la misma manera la probabilidad de voto positivo en los demócratas que en los republicanos. Ajustamos el modelo con un término de interacción. El término de interacción se introduce simplemente poniendo esto de aquí. Esto significa interacción entre cifras y partido. El resto es igual. Ajusto este modelo, lo resumo y bueno, tenemos aquí una pequeña sorpresa, y es que al introducir un término más, ninguno de los términos del modelo resulta significativo. Bueno, vamos a tratar de explicar un poco por qué ocurre eso así. Para ello, bueno, pues vamos a hacer una ANOVA. Si vemos que si hacemos en el ANOVA, pues sí, las cifras y el partido resultan significativos, un poco para lo que... Y, sin embargo, la interacción no, aunque, bueno, no está muy lejos de ser significativa. Una pequeña interacción podría haberlo. Podemos decidir un poco cómo quedamos. ¿A qué se debe que no salga nada significativo? Bueno, pues se debe a que, bueno, probablemente estas tres variables están muy relacionadas entre sí. Eso hace que el procedimiento de estimación
nos proporcione errores estándar para los coeficientes muy altos y no consigamos la significación. Bueno, de esta manera parece que hemos visto ya un poco más que efectivamente hay una influencia que no se detecta directamente con el test de Walsh, sino con el análisis de la varianza. Bueno, aquí tenemos elevado a los coeficientes. Observad también una cosa, que el coeficiente ahora del partido es un coeficiente negativo, que es contrario al signo que cabe esperar. Bueno, eso es así por lo mismo que decíamos antes, por la fuerte relación que hay entre los términos. Quizás sería conveniente ajustar algún tipo de modelo diferente, ya que, bueno, pues este tiene algunos problemas. El método de máxima verosimilitud para ajustar un modelo logístico tiene bastantes problemas cuando las variables están muy relacionadas entre sí. Por ejemplo, mirad, aquí puedo comparar el modelo 4 con el modelo 3, que habíamos visto antes, y veis que lo que nos sale es lo mismo que lo que nos salía antes. Nos compara esto con el formado por los otros dos. La idea de hacerlo de forma secuencial. Bueno, aquí podemos dibujarlo, las dos curvas, todas enteras, con la leyenda y todo. Y veis aquí, bueno, pues que el caso de la probabilidad de voto positivo aumenta mucho más rápidamente en el caso de los republicanos que en el caso de los demócratas. Eso es lo que significa que hay una interacción, que en este caso parece ser casi significativa, pero por los problemas de estimación que tenemos, pues bueno, no lo detectamos del todo. Bueno, hacemos la predicción como antes y veis que incluso la predicción final es incluso un poco peor que en el caso del modelo anterior. Luego, aunque parece que en los dibujos pues, podría ser que hay una diferencia grande entre republicanos y demócratas, no está muy claro que la interacción aporte una parte importante y una parte significativa en el modelo.